Muy buenas chicos, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio del efecto Doppler, que si bien no cae en EBAU, sí hay algunos profesores que en el instituto lo están poniendo como ejercicio de examen, es decir, sí lo están preguntando en el examen. Bueno, es algo que no se entiende mucho, pero hasta ahí va a dejar mi crítica, no quiero meterme en ningún lío. Entonces, lo que nos están diciendo es el efecto Doppler. El efecto Doppler lo que nos dice es que la frecuencia varía en función de la velocidad relativa que tenga la fuente de sonido con respecto al espectador. Bien, esto explicado así, pues puede ser que no se entienda mucho, pero si yo os digo ¡nium!, a que eso ya lo entendéis más. Es decir, cuando estamos viendo, por ejemplo, un coche que pasa muy rápido o en la tele un programa de la Fórmula 1, vemos que los coches van cambiando su frecuencia, el ruido que hacen va cambiando según estén más cerca que yo o más lejos de mí. O, por ejemplo, cuando pasa una ambulancia, un tren, etcétera. El sonido va cambiando su frecuencia según se acerca a mí que según se aleja a mí. Bien, pues eso es lo que estudia el efecto Doppler. Vale, el ejercicio que vamos a hacer hoy nos dice la frecuencia de una sirena de un camión. La frecuencia de una sirena de un camión es de 350 hercios. Entonces, la frecuencia F es la frecuencia del sonido, ¿vale? La F sola es la frecuencia del sonido, me dicen que es de 350 hercios. La frecuencia es de 350 hercios. La F' es la que me van a pedir a mí, ¿vale? Normalmente. Bien. El tren viaja a una velocidad de 45 metros por segundo. El tren es la fuente del sonido, o sea, la VF. Pues la VF es igual a 45 metros partido por segundo. Esa es la velocidad a la que se mueve la fuente de sonido. Bien, luego, ¿qué me están diciendo? Dice, ¿qué frecuencia percibe un observador en reposo? Un observador en reposo es esta V sub O. Si está en reposo, ¿qué es lo que ocurre? Que su velocidad es cero. ¿Vale? Cuando el camión se acerca y cuando el camión se aleja. Bien, aquí por lo tanto nos va a faltar una V, que es la V del sonido. Pero la V del sonido sería 340 metros partido por segundo. Eso o me lo sé o es un dato. ¿De acuerdo? Bien, alejamos el papelote ya de aquí y vamos a resolverlo. Bien, es muy importante que nos dibujemos aquí el esquema de lo que está ocurriendo para poder poner en esta fórmula los signos adecuados. Bien, imaginaos que aquí está el observador y que por aquí pasa el camión acercándose. Este es el camión. Era un camión de bomberos, creo recordar, ¿no? A ver, que lo mire. Era un camión de bomberos. ¿Qué frecuencia cuando se acerca? Pues aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que este camión de bomberos se está acercando, es decir, la velocidad de la fuente se está acercando a 45 metros por segundo. El camión se está acercando al observador. ¿Y qué ocurre con el sonido? Que va en el mismo sentido, el sonido viene así. Por lo tanto, van a tener el mismo signo. Van a tener el mismo signo. Entonces, simplemente lo que tenemos que aplicar sería esta fórmula. Sería F' sería igual a ¿qué? A F, que vale 350 hercios, multiplicado por la velocidad del sonido, que hemos dicho que era 340, menos la velocidad del observador, que hemos dicho que es 0. Esto dividido por la velocidad del sonido de nuevo, que es 340. ¿Y ahora qué le ocurre? Sería menos. ¿Y ahora qué le ocurre? A la velocidad de la fuente, que va en el mismo sentido que va la velocidad del sonido. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a ser positiva. Por lo tanto, sería 45. Entonces, yo aquí obtengo que sería 350, me da 340 partido por 295. Bien, pues si cojo la calculadora, sería 350 por 340 dividido por 295. Y eso me da 403
403,4 hercios. Esa es la frecuencia que percibe el observador cuando el camión se está acercando, el camión de bomberos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el camión de bomberos pasa por delante y sigue buscando el fuego, ¿vale? Que gracias a Dios no está en el observador. Bien, pues seguimos y por aquí tenemos al camión, que se sigue moviendo a una velocidad, la velocidad de la fuente sigue siendo 45 metros partido por segundo. ¿Pero qué le ocurre ahora al sonido? Que el sonido va hacia nosotros. El sonido va hacia nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta velocidad tiene que tener signo contrario a la velocidad del sonido. Cuando se aleja, tiene que tener signo contrario. Por lo tanto, yo aquí pongo f' igual a 350, que es la frecuencia del sonido, por 340 menos 0, eso no cambia porque el observador sigue en reposo, y aquí sería 340 menos la velocidad del camión de bomberos, que al estar alejándose, al ir en sentido contrario al sonido, va a ser negativa, por lo tanto aquí sería un 45. Entonces esto va a dar 350 que multiplica a 340 partido por 385. Bien, pues realiza la operación con la calculadora. 350 por 340 dividido por 385, y eso me da 309,1 hercios. Y este sería un ejercicio de efecto Doppler resuelto, es decir, cuando tengo una fuente que se acerca a un observador en reposo y cuando tengo ese mismo objeto que se aleja, esa misma fuente de sonido que se aleja del observador en reposo. Pues esto era lo que os quería comentar acerca de este ejercicio del efecto Doppler. Tenéis abajo en la descripción un esquemita, vamos, que no viene a ser más que esta fórmula con sus valores, ¿vale? Con lo que significa cada una de las letras, y además 4 o 5 ejercicios de efecto Doppler resueltos. Entonces, si queréis, podéis bajar a comentarios y descargarlo, o si no, también lo podéis hacer desde la plataforma doctoralfa.es. Pues nada más. ¡Hasta luego, chicos!